¿Qué es el secreto fiscal? ¿Sabías tú que cualquier funcionario público que llegue a romperlo está cometiendo un delito? De igual forma, cualquier funcionario público que llegare a amenazar a un particular con interponer en su contra una denuncia o una querella penal por delitos fiscales con el mero ánimo, como ya lo dijimos, de amenazarlo, también está cometiendo un delito. Si te interesa conocer más sobre el tema, te invito a ver este video. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos y les doy la más cordial bienvenida a su canal de Abolaulex, Hablemos Legal, un espacio en donde discutimos y analizamos temas legales de interés. Mi nombre es José Neptuno Martínez y soy abogado. En el presente video les quiero compartir un tema muy importante, sobre todo por la trascendencia que tiene sobre la protección de nuestros datos personales, particularmente en materia fiscal. Como ya lo dijimos al inicio, nos habremos de referir al tema del secreto fiscal, cuáles son sus límites, cuáles son sus excepciones. De igual forma, abordaremos el tema de lo relativo a las amenazas fiscales cuando se cometen con el único fin de intimidar o causar alguna molestia en el contribuyente por parte de funcionarios públicos que llegaren a ejercer un ejercicio abusivo de sus funciones. Pero bueno, para iniciar, habremos de señalar que el secreto fiscal no solamente se encuentra protegido por nuestra Constitución. La protección de datos personales es un derecho constitucional, es un derecho humano fundamental. Y nosotros vamos a encontrar protegido el secreto fiscal y contenido su regulación dentro del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, dentro del cual se establece que, el personal oficial, cualquier funcionario público que maneje información fiscal, que intervenga en los diversos trámites fiscales, que como ustedes saben, pueden ser extensos, son muchísimos, son demasiadas las facultades con las que cuenta la autoridad fiscal y por lo tanto se allega de muchos datos fiscales y muchos datos personales. Entonces, este artículo establece que todo lo relativo a este manejo de información, cualquier autoridad fiscal está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos que sean suministrados por los contribuyentes o por aquellos terceros que estén relacionados con ellos, así como los datos que llegare a obtener la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades. Entonces, esto dentro del primer párrafo encontramos la protección específica de todos estos datos fiscales que, como les menciono, son muchísimos los que, recopila la autoridad fiscal. Ahora bien, como ustedes saben, es muy delicada toda la información que maneja la autoridad fiscal, sobre todo el SAT, en lo relativo a cuando las personas o los contribuyentes van y se dan de alta, porque como ustedes saben, para obtener la firma electrónica avanzada, la autoridad registra nuestros datos biométricos, hace un registro de nuestras huellas dactilares, incluso de del iris, y incluso de un registro facial. No es un registro biométrico muy amplio el que maneja la autoridad fiscal. Entonces son datos muy sensibles. ¿Qué otros datos maneja la autoridad fiscal? Los datos relativos a nuestros ingresos, nuestras declaraciones, en qué gastamos, qué deducciones utilizamos, obviamente para los efectos fiscales, nuestro domicilio fiscal, si somos socios o accionistas de determinada sociedad, etcétera. Entonces es bastante la información fiscal que maneja el SAT, principalmente quien es el que administra y que tiene todas las bases de datos. Entonces este tema del secreto fiscal por eso cobra mucha relevancia y es muy delicado. Dentro de este artículo 69 que estamos analizando, nosotros vamos a encontrar diversas excepciones al secreto fiscal. Vamos a ver que hay casos en que la autoridad puede hacer uso de toda esta información que haya recopilado y vamos a encontrar dos tipos de excepciones al secreto fiscal que ahorita vamos a analizar a continuación. Pero vayámonos por parte. Dentro de la primera excepción más light que yo mencionaría en cuanto al secreto fiscal, que no tiene tanta implicación sobre el contribuyente, es que, el artículo 69 señala que la autoridad fiscal la puede utilizar para motivar obviamente sus propias resoluciones. Es decir, si está llevando a cabo una verificación o te va a interponer alguna multa porque no presentaste declaración en tiempo, te va a hacer algún requerimiento de información adicional o incluso está practicando una auditoría y te va a dar a conocer los hechos u omisiones, la autoridad puede tomar datos que contengan dentro de su propia base de datos y no se considera una violación al secreto fiscal, al igual que pasa con información que haya obtenido, por ejemplo, de tus proveedores,
de tus clientes o de algunos socios que estén relacionados con tu actividad fiscal. En este caso, pues, no se estaría violentando el secreto fiscal porque es información que tú mismo conoces y la está utilizando la autoridad para motivar sus resoluciones. De igual forma, las autoridades fiscales, dentro del ejercicio de sus facultades de comprobación, se encuentra facultada por ley para pedir a otras autoridades diversas a las fiscales información que esté relacionada contigo para, obviamente, como ya lo mencionamos, sustentar sus determinaciones. Estas autoridades, ¿quién puede ser? Puede ser el IMSS, el Infonavit, el INPI, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Entonces, esta es información que va a solicitar, se la van a entregar. Sin embargo, una vez que se la entreguen al SAT, el SAT tiene obligación de dártela a conocer a ti para que la veas y hagas cualquier manifestación relacionada con la misma. Entonces, esta es, por así llamarlo, la excepción más light en cuanto al secreto fiscal. Dentro de las excepciones que vamos a encontrar en esta primera clasificación que estamos analizando, tenemos que no aplica el secreto fiscal en aquellos casos en donde las autoridades fiscales deban suministrar datos a los funcionarios públicos encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, así como a las autoridades judiciales en aquellos procesos del orden penal o en aquellos otros tribunales competentes que conozcan algún asunto de interés del fisco federal. Tampoco comprenderá o va a comprender un secreto fiscal la información relativa a los créditos fiscales firmes que el SAT llegue a proporcionar a las instituciones crediticias para efectos del reporte o el buró de crédito. De igual forma, tampoco es objeto del secreto fiscal aquellas conductas relacionadas con lo que se establece dentro del artículo 400 bis del Código Penal Federal, es decir, conductas relacionadas con delincuencia organizada. De igual forma, vamos a encontrar una excepción al secreto fiscal cuando se pide información que esté relacionada con la fiscalización a las finanzas públicas de los partidos políticos. Hay también una excepción al secreto fiscal en el intercambio de información fiscal basada en disposiciones de tratados internacionales en donde, varios países están llevando a cabo procedimientos o investigaciones y requieran información fiscal de determinado contribuyente. También es una excepción. De igual forma, no aplica la reserva del secreto fiscal cuando se trate de investigaciones que tengan que ver con conductas que se encuentran reguladas por el Código Penal Federal relativo al terrorismo local e internacional, así como financiamiento al mismo. Hemos analizado entonces la primer clasificación de la excepción al secreto fiscal, que como ustedes ya vieron, debe de estar plenamente justificada y detrás de ella debe de existir un procedimiento, en muchas veces jurisdiccional, judicial o un procedimiento de investigación. Como ven, no se puede revelar nada más porque sí esta información para que el SAT o las autoridades fiscales que ya mencionamos puedan revelar esta información. Cualquier documentación relacionada con un contribuyente, debe de haber un proceso atrás, un procedimiento, algo que lo justifique plenamente. Vamos entonces a analizar la segunda clasificación a las excepciones al secreto fiscal, que en este caso no van a requerir de mayor justificación y sustento como las que acabamos de analizar. En este caso, la autoridad fiscal puede y está facultada para revelar información. Sin embargo, vamos a ver también que son casos muy específicos, no es en todos los casos. Entonces, el propio artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que estamos analizando establece que la reserva al secreto fiscal no va a resultar aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del RFC de aquellos contribuyentes que se encuentren dentro de los siguientes supuestos que vamos a proceder a analizar a continuación. 1. Que tengan créditos fiscales firmes. ¿Cuáles son los créditos fiscales firmes? Supongamos que a un contribuyente le determinaron alguna multa o le hicieron alguna auditoría, alguna visita domiciliaria, una revisión de gabinete, de dictamen, se llevó a cabo todo el procedimiento, le determinaron un adeudo fiscal, por X o Y el contribuyente no se fue a juicio, quedó firme, o bien se fue a juicio, perdió todas las instancias, ya no hubo nada que hacer, en este caso quedó firme, entonces este crédito ya es exigible. La autoridad fiscal va a poder revelar esta información sin mayor procedimiento. ¿Y esto por qué? Porque se supone que ya hubo un procedimiento en donde se guardó el secreto fiscal, entonces este sería el primer supuesto.
En el otro supuesto es en aquellos casos en donde tengan un crédito fiscal determinado que siendo exigible no se encuentre pagado o garantizado en alguna de las formas que establece el Código Fiscal de la Federación. Esto, bueno, podría ser la etapa previa a esta que les acabo de mencionar, es decir, que les ponen una multa, que les determinan un crédito fiscal derivado de una auditoría. En estos supuestos, ustedes tienen la oportunidad de irse a una defensa fiscal, es decir, está determinado el crédito, pero no está firme. ¿Por qué? Porque todavía lo pueden pelear. Otra de las excepciones al secreto fiscal que vamos a encontrar en donde la autoridad no debe de establecer mayor justificación es en el caso de aquellos contribuyentes que se dan de alta ante el RFC. Como ustedes saben, cuando te das de alta en el RFC tienes obligación de designar un domicilio fiscal en donde la autoridad te va a localizar. Si a ustedes les interesa conocer más sobre ese tema del domicilio fiscal, ¿qué es? Aquí les dejo una tarjetita para que vean ese video. Entonces, aquí puede darse estos supuestos en el de tú designaste un domicilio fiscal y se encuentras como no localizado. Entonces aquí la autoridad va a considerar que eres un contribuyente pues que simplemente te le estás escondiendo para no cumplir con tus obligaciones fiscales. Ahí también te van a poder revelar tu información, la van a poder hacer pública. De igual forma, no existe o no va a aplicar el secreto fiscal en aquellos casos en donde, bueno, se trate de algún contribuyente a quien le siguieron un proceso penal y sobre ellos recayó una sentencia condenatoria ejecutoria que esté relacionada precisamente con la comisión de un delito. De igual forma, no aplica el secreto fiscal en el caso de aquellos contribuyentes que tengan créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos del artículo 146A. ¿Esto a qué se refiere lo del artículo 146A del Código Fiscal de la Federación? Bueno, habla sobre aquellos créditos incobrables o aquellos créditos que hayan caído por insolvencia del deudor. La siguiente excepción que vamos a encontrar al secreto fiscal lo vamos a encontrar en aquellos casos de simulación de operaciones. Como ustedes saben, este procedimiento de simulación de operaciones es un procedimiento de dos, en donde primero se le inicia a aquellas empresas que expiden comprobantes fiscales que presuntamente son simulados y después el procedimiento se sigue con aquel que los utilizó. Entonces, si un contribuyente utilizó estos CFDIs que amparan operaciones simuladas y no acreditó ya sea la adquisición de la mercancía o acreditó que sí realmente recibió el servicio, entonces se ubica de manera definitiva en esta situación de simulación de operaciones. Entonces, por lo tanto, la autoridad fiscal va a poder dar a conocer los datos de este contribuyente que se ubicó en este caso. Otra de las excepciones al secreto fiscal que vamos a encontrar es en aquellos casos en que a un contribuyente se le deje sin efecto su certificado de sellos digitales para que puedan expedir CFDIs. Como ustedes saben, hay un procedimiento previo en donde se les inicia y se les da un determinado plazo para que acrediten las irregularidades. Si no las llegan a acreditar y se les cancelan de manera definitiva, sobre todo en los casos también que esté involucrado el uso de CFDIs falsos, en este caso si ya se los cancelan de manera definitiva y no corrigen su situación fiscal, también va a ser una de las excepciones al secreto fiscal en donde la autoridad va a poder revelar esta información. Analizado lo anterior, tal vez se podrán estar preguntando ustedes en qué lugar o en dónde se va a dar a conocer esta información fiscal, que bueno, es una excepción al secreto fiscal. Dentro de la propia ley, artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, se establece que el SAT va a publicar en su página de internet el nombre, denominación o razón social y clave del RFC de aquellos contribuyentes que se ubiquen en cualquiera de estos supuestos que acabamos de analizar. Entonces, esa es una excepción al secreto fiscal. Como ya lo analizamos, pareciera ser que el secreto fiscal pues realmente es muy mínimo. Sin embargo, no es así, amigas y amigos. Como vimos, para que se pueda revelar la información confidencial que resguarda las autoridades fiscales, principalmente el SAT, pues debe de haber una causa que lo sustente, una causa plenamente justificada. Es decir, no se puede revelar de manera arbitraria y sin ninguna justificación cualquier información fiscal de cualquier particular o de cualquier empresa. Es decir, no puede llegar algún funcionario público y simplemente, como se dice de manera coloquial, por sus pistolas, revelar información de determinado contribuyente en cuanto a sus ingresos, sus declaraciones presentadas, cuáles son sus deducciones, cuánto ha pagado de impuesto en determinado procedimiento. No lo puede hacer público si no se encuentran estas causas que ya analizamos, que son bastantes. Sin embargo, bueno, deben de estar plenamente respaldadas. Entonces, el planteamiento es el siguiente:
¿qué delito se comete cuando se rompe el secreto fiscal? Nosotros lo vamos a encontrar regulado o establecido dentro del artículo 114-B del Código Fiscal de la Federación, el cual precisa que se impondrá sanción de 1 a 6 años de prisión al servidor público que revele a terceros en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este código la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. Entonces, este delito se refiere más que nada a toda aquella información, por ejemplo, que se encuentre contenida en cuentas bancarias, estados de cuenta que se le proporcionan a la autoridad fiscal para efecto de sus auditorías. Entonces, aquí obviamente en los estados de cuenta, en la información financiera, se encuentran reflejados los ingresos de cualquier persona física o cualquier empresa, al igual que vamos a poder obtener la información relativa a cuánto se paga de impuestos. Entonces, si un funcionario público, sin tener la causa plenamente justificado, decidiera revelarlo en algún espacio público, subir alguna información, alguna publicación, ya sea en una cuenta de Twitter o en algún video, etcétera, sin estar plenamente justificado, va a estar cometiendo este delito fiscal. Ahora bien, otro de los planteamientos que hicimos al inicio de este video es: ¿qué delito comete aquel funcionario público que amenazare a particulares con presentar en su contra denuncias y querellas sin ningún sustento? También es algo que nosotros vamos a encontrar regulado y establecido dentro del propio Código Fiscal de la Federación, y lo vamos a encontrar dentro del artículo 114-A de este Código Fiscal de la Federación, que establece que se va a sancionar con prisión de 1 a 5 años a aquel servidor público que amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción una denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que se ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. De igual forma, vamos a encontrar previsto que se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que la resulte aplicable al servidor público que promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente. Como ustedes saben, amigas y amigos, las autoridades fiscales cuentan con un cúmulo impresionante de facultades fiscales, particularmente el SAT, que, por decirlo de cierta manera, es quien lleva el mando en cuanto a las auditorías fiscales. Por eso este artículo viene a ser como una especie de freno a este tipo de amenazas, como que contiene a las autoridades fiscales para que no se aprovechen de este poder para amenazar o tratar de intimidar a los contribuyentes. Que hemos visto, nos ha tocado ver algunos casos, sobre todo en esta fiscalización persuasiva que ha estado llevando a cabo el SAT, en donde llegan cartas invitación, donde, bueno, sin seguir los procedimientos, la autoridad determina de manera express la situación fiscal de los contribuyentes, saca números de manera rápida, llega a través de un correo electrónico que a veces contienen una liga de Zoom para llevar a cabo una reunión con los contribuyentes, en donde le plantean, ¿no?, al contribuyente: oye, nos debes estas cantidades, te las determinamos de manera rápida, pues más te vale que te pongas al corriente, puesto que de lo contrario pudieras estar cometiendo un delito fiscal. Entonces, aquí es donde pudiéramos nosotros a lo mejor encontrar esta configuración de esta amenaza, ¿no? Pero bueno, amigas y amigos, ese fue el tema que les quise compartir en este video. Espero que la información proporcionada les sea de utilidad y les haya servido para comprender más los alcances del secreto fiscal y cuáles son sus limitantes, y sobre todo cuáles son los supuestos en que la autoridad puede llegar a afectar o a contravenir, incluso a cometer un delito en los casos de revelación de secretos fiscales y en el caso de amenazas fiscales. De igual forma, si ustedes quieren conocer más información al respecto o quisieran plantearnos alguna consulta, los invitamos a que visiten nuestra página web en www.abolaulex.com. Los invito también a que le den like al video, que lo compartan entre sus amistades, y si no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que le den clic ahí en la campanita para que estén enterados cuando subamos este tipo de contenidos. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima.